Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy su amiga Juncal Solano y arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido. Y bueno, mi querida familia, vamos platicando de una noticia que le está dando la vuelta al mundo. Y es que luego de la visita del presidente de Alemania acá a nuestro país, donde bueno, pues dejó en claro que lo que le interesa es una negociación para poder llevarse gas natural de nuestro país a Alemania, pues les quedan pocas semanas, pocos meses antes de que se deje venir el invierno con todo. Sin embargo, en medio de esta polémica, el presidente Vladimir Putin manda un mensaje a los mandatarios de América Latina, principalmente a López Obrador, quien es el que tiene en esos momentos el liderazgo de esta parte del continente. Pero también resulta que personajes que integran la OTAN da risa, le comienzan a echar la culpa a López Obrador, lo acusan de ser espía ruso, mi querida familia. Y no solamente eso, el día de hoy Rusia anuncia un despliegue de sus fuerzas en unas zonas que bueno se encontraban en conflicto, listas para hacerlas parte de esta República Rusa, y le echan la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ven, mi querida familia? De esto y más vamos a platicar. Acompáñanos en el video del día de hoy. Y dice así, lo estamos viendo aquí en pantalla, mi querida familia, en estos momentos. Y primero hay que analizar qué es lo que está pasando en estos momentos en Ucrania. Pues bueno, Ucrania 6 meses después. Tenemos que Ucrania antes de la guerra, bueno, pues se veía de esta forma, ¿no? Así, básicamente, estas dos partes, bueno, eran áreas controladas por separatistas respaldados por Rusia, pero no eran declaradas de Rusia como tal. Pues bueno, 6 meses después, lo rojo ya básicamente está dominado o ya está controlado por Rusia, lo podríamos decir así. Y bueno, fue justamente en esta zona donde dice Gerson, donde se encuentra, bueno, aquí un tema interesante, porque ahí, bueno, pues se fabrican temas relacionados con, bueno, sustancias nucleares, ¿no? Donde, bueno, Estados Unidos estuvo generando ciertos conflictos para realizar un accidente y culpar a Rusia de esto. Rusia pidió a la ONU intervenir y se dieron cuenta que efectivamente, bueno, pues eran tropas de Ucrania, pero al final las tropas de Ucrania eran las que tenían artefactos, mi querida familia, que le compraron a Estados Unidos. Pues bueno, así se ve, esto ya oficialmente pasará a ser parte de Rusia, así lo da a conocer un comunicado, lo estamos viendo en estos momentos, permítanme un momento, y dice: la República Popular de Lugansk anuncia un referéndum de anexión a la Federación Rusa entre el 23 y 27 de septiembre de estas zonas que previo, bueno, pues ya les acabo de mostrar hace unos segundos. Sin embargo, esta parte que se ve aquí arriba, mi querida familia, que estamos hablando de Kharkov, bueno, había sido de Rusia hace unas semanas, pero lo recuperó Ucrania. Literalmente en menos de 3 días lo recuperó Ucrania. ¿Esto cómo fue posible? Porque, bueno, Estados Unidos sigue metiendo las manos. Resulta que Blinken, quien es el secretario de Estado, misteriosamente se le ocurrió visitar, bueno, estas zonas aledañas, y curiosamente hubo un ataque que no apareció en redes sociales, no apareció, perdón, en los medios tradicionales, y apareció en redes sociales, pero en muy pocas páginas, porque ese tema ustedes saben que está bastante censurado. Y tenemos que tropas rusas retroceden, Ucrania recupera ciudades, pero ¿a qué costo? Bueno, pues hicieron ataques en contra de civiles. Aquí lo estamos viendo, nuevos ataques de Ucrania. En estas zonas dejan al menos 13 personas sin vidas. Posteriormente, bueno, pues aquí vemos otros ataques, y esto habría sido con patrocinio de Estados Unidos. Pues bueno, resulta que esto, bueno, pues ya fue el colmo, pidiendo Estados Unidos, digo Rusia, el no intervencionismo de Estados Unidos. También, bueno, pues estas zonas que hoy, bueno, son controladas o que ya tienen poder Rusia, están pidiendo ser parte para alejarse de estos esquemas, bueno, de Estados Unidos, y hoy oficialmente se da a conocer este despliegue. El problema es que
al nombrarse estas zonas de Rusia, como lo estamos viendo, obviamente si la OTAN realiza otro despliegue, una vez que, bueno, estas zonas lo firmen a través de un documento que están de acuerdo, al momento de la OTAN entrar a esta parte que ya digo, del 23 al 27 ya forman a ser parte de la República de Rusia, pues ya estaríamos hablando de una intervención a un territorio y esto le daría más pie a Rusia, más pie a Ucrania, más pie a la OTAN para volver a hacer grande esta situación, es decir, acrecentar la guerra que en este momento se está viviendo en esta zona del país y que ha afectado, yo diría que principalmente, pues, a los que viven en esta parte, que es sin deberla ni temerla, pero también, bueno, a países de Europa que están viviendo las consecuencias de la inflación, de no poder pagar, mi querida familia, ciertas actividades de calefacción, que es donde se utilizan hidrocarburos. Y aquí tenemos lo siguiente: acaba de llegar el atasco de tráfico en la frontera, es decir, ya hay un miedo tal cual porque creen que se puede intensificar ya con artefactos más peligrosos por esta zona donde les platiqué que se dedican a hacer este tipo de artefactos que no los puedo mencionar, pero ustedes saben que son bastante letales. Y ahí se ve la gente asustada queriendo salir, mi querida familia. Al final el presidente, bueno, pues nunca ha fijado una postura a favor o en contra de ambos países o de estos tres países, pero lo que se ha pedido es una pacificación porque siempre terminan pagando justos por pecadores. Y bueno, pues mandó su punto de vista a la OTAN, donde Rusia lo respetó, no dio ningún comunicado al respecto. López Obrador dijo pacificar todo, y todo es todo, tanto derecha, izquierda, arriba, enfrente, abajo, todo, mi querida familia. Sin embargo, en Ucrania, bueno, pues se lo tomaron muy personal, diciendo que el presidente cómo se atrevía a ponerse del lado de Rusia. Propuesta de López Obrador para la paz en Ucrania es un plan ruso. Dice asesor de Zelensky, ahora resulta que el presidente es infiltrado de Rusia. El presidente obviamente responde, le dice que infiltrado tiene ahí donde les platiqué, que no le ande levantando falsos, pero lo que me llama mucho la atención de todo esto es el mensaje que manda Vladimir Putin. El día de ayer, luego de que, bueno, pues el presidente de Alemania estuvo en México, ustedes saben, les platiqué en el charro político, que Alemania busca expropiar 3 refinerías rusas que se encuentran en la frontera con Polonia, porque no tienen hidrocarburos. Tan solo una de esas 3 refinerías genera el 90% de la gasolina que surten en Alemania, haciendo esta una potencia. Imagínense lo desesperados que están. Y bueno, pues Vladimir Putin manda este mensaje: Europa siempre fueron y son piratas. Sus riquezas provienen del saqueo y bueno, pues también de acabar con pueblos humildes como África y América. Y bueno, pues manda este mensaje: cada país decide con quién hacer negocios, pero que sí tengan cuidado con los países europeos, porque es muy fácil abrirles la puerta, pero aquí Vladimir Putin anuncia que se meten como la humedad. Vamos a escuchar. У меня такое впечатление, что вот особенно в европейских странах касается, это бывшие колониальные державы. Но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Они привыкли жить за чужой счет и до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике. Но время пришло, пора, наконец, сделать определенные выводы. У меня такое впечатление, что вот особенно... Bueno, pues ahí está la declaración y bueno, al final de muy mal gusto lo que hace este representante de Estados Unidos haciéndose pasar por el mandamás de Ucrania, que a tan solo unos días de que ellos mismos propiciaron esta situación, ese grupo político para hacer rico todavía más a Estados Unidos o generarle negocio con la venta de estos artefactos, a la semana el señor ya estaba en otra parte del mundo y ahí que se
a su pueblo, lo cual, bueno, pues fue un muy mal mensaje. Y yo no quiero decir, y yo lo que quiero decir es, uno, no se deben de meter con López Obrador, que el presidente siempre ha sido bastante pacifista. Vladimir Putin respetó la postura del presidente y no se cuestiona tan. López Obrador no tiene vela en el entierro. Sin embargo, sí nos afecta esta situación. Y lo único que yo pondría sobre la mesa, mi querida familia, es, yo no podría decir quién es el bueno y quién es el malo de esta situación. El problema es que es una afectación, están pagando justos por pecadores, y lo que a mí sí me llama la atención es que los medios de comunicación dan información o dan a conocer y hacen el amarillismo de una parte de la historia de un país, y lo que hace otro país lo esconden, y eso es ahí donde pues me da mala espina. Eso es mala leche y sobre todo es censura de lo que realmente está pasando. Familia, yo soy Juncal, solo para el Charro Político. No olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.